Hoy estamos en secuencia de lo que estamos avanzando en la cátedra hoy. Tenemos mejor audio. Esperemos que logremos tener y captar la información a través de la cual, junto con la presentación, para que ustedes también tengan el ánimo para mantener este espíritu de conocimiento del cine. Ya avanzaron y abordaron en sus demás cátedras, ya estamos, digamos que repitiendo. Ya conmigo se repite el ciclo para iniciar un nuevo proceso, o sea, una nueva sesión. Muy bien, entonces comencemos ya directamente a ver qué es el concepto de lógica jurídica, por favor. Muy bien, aquí esperamos que lo proyectemos, si no, de igual manera toda la información va a estar dentro de la plataforma Claro. Sí, en este caso tengo mi auxiliar de cátedra, pero el representante de aquí dice, ¿verdad? Muy bien, es el que va a tener contacto directamente hacia las circunstancias que puedan pasar y acontecer con ustedes. Entonces, en este caso, el concepto de lógica podemos entender que es la ciencia formal que estudia la noción de la consecuencia. Aquí vamos a formar cadenas de pensamiento a través de las cuales nosotros vamos a interpretar directamente realidad objetiva junto, aplicándolo a manera jurídica, hacia normativa preexistente. Constitución Política de la República de Guatemala va a ser nuestro marco a través del cual todas las normas van a estar totalmente escritas. Aquí doy un ejemplo propio de cómo es la construcción de una premisa, de muy modo básico respecto a lo que tratamos de entender. Que dice esta premisa simple, nos va a decir, debes mantener tus promesas. Esta es una de tus promesas. Por lo tanto, debes mantener esta promesa. Aquí es algo confuso, repetitivo, pero que va encerrando una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a hacer el ejercicio mental para entender qué es precisamente esta metodología de pensamiento formal a través de la dinámica normativa que nos establece Constitución como leyes accesorias. La molesto, por favor. Muy bien, tal vez no se mira muy distinguible, claramente está, pero aquí tenemos un concepto de lógica. Tenemos que entender esto como un concepto propiamente dicho de lo que es la lógica a manera muy general. Aquí una definición propia que nos dice: la lógica es la rama de la filosofía de carácter interpretativo, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Como todos los hechos o como todas las secuencias que nosotros vamos a entender en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, está marcada por simples realidades o hechos totalmente fácticos, valga la redundancia, porque lo que nosotros vamos a comparar es lo que nos ocurre diariamente y lo vamos a pegar hacia la normativa. Esa construcción misma es el principio de la demostración. ¿Por qué? Porque nosotros ante una realidad sabemos que la camisa polo del compañero es color amarillo, sí, pero tenemos diferentes tonos de amarillo. Aquí puedo venir y diferenciar 3 tonos de amarillo que no tienen esa misma secuencia y esa misma demostratividad que podría tener una misma relación. Vamos a entender, ustedes ya lo vieron, ¿verdad?, las diferencias entre un homicidio y un asesinato. Todo va a radicar en los hechos, o más bien dicho, en la base fáctica. Y la base fáctica está enunciada en cuáles fueron los supuestos por los cuales se acaeció el fallecimiento o quitarle la vida a una persona. Ya sea existieron cuáles son los elementos del asesinato para que se considere este como un asesinato. ¿Alguien que me puede indicar? Por favor. ¿Sueldo? ¿Ok? Ajá, sí. ¿Premeditado? Doctrinariamente, exacto, existe una premeditación. ¿Existen otros? Exacto, alevosía y ventaja, exacto. Entonces estos elementos van a ser demostrativos, principios de la demostración. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar debidamente estructurado, lógicamente comprobado, para que sea presentado en un juicio, a través de la vía procesal penal, dentro de la secuencia que nosotros queramos encuadrar. Pero si esta presunción de muerte adolece de alguno de estos elementos, falta la ventaja, ya no puede entenderse directamente como un asesinato. Entonces nuestra causa
nuestro principio de demostración queda totalmente coartado en cuanto a encuadrar directamente hacia lo que es un asesinato. Ya pueden ocurrir otro tipo de elementos que van a encuadrar a este acto dentro de otra normativa jurídica. Es precisamente lo que nosotros hacemos. Queremos verlo de una manera simple y entendámoslo simplemente. Nosotros podemos ver que nos levantamos en la mañana y queremos colocarnos una ropa que nosotros quisimos poner, la camisa blanca en este caso. Pero cuando la veo, digo, bueno, no combina directamente con lo que llevo puesto. Entonces, ¿cómo me siento? Al momento de verme reflejado en el espejo, pues estoy haciendo uso de esta demostración. Porque a través, también existe algo denominado como el razonamiento espejo, que significa que nosotros nos estamos viendo. Estaba hablando de un ejemplo simple. Nos estamos acercando hacia el espejo y estamos teniendo un reflejo directamente de lo que nosotros queremos ver. Cuando nosotros no gusta lo que queremos ver, entonces ahí existe una falta de demostración. ¿Por qué? Porque nosotros mismos en ese espíritu de reflejo o en esa instancia de espejo no captamos la esencia de lo que queremos. Entonces a eso mismo va encaminado lo que es un principio de demostración. Básicamente es entenderlo de esa manera, cómo tratar de buscar el elemento que encuadre directamente junto con los hechos y la norma jurídica hacia el precepto. Eso es solamente una palabra, demostración. O sea, si vamos a explicar lo que nos dice cada elemento de este elemento doctrinario, vamos a ahondar mucho respecto a lo que es un concepto básico mínimo de lógica. Y tenemos que abarcar muchísimo más elementos. El concepto es una serie de elementos de ideas que vamos a tener respecto a eso. La definición es la línea a través de la cual nosotros, a través de los conceptos, podemos desarrollar un pensamiento sobre este tipo de objeto en este caso. Entonces, queremos tener, vamos a ver el punto, un concepto de árbol, nosotros lo miramos. El concepto de árbol lo tenemos precisamente ya en nuestro pensamiento natural, entendemos que es un árbol. Pero ¿cómo lo vamos a definir? Como árbol es aquel elemento del ser vivo a través del cual se produce el proceso de fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un concepto mínimo y la definición, que es lo que ustedes van a realizar en cada momento de cada materia que ustedes están teniendo. ¿Vamos entendiendo sobre este punto? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Se escucha bien al fondo? ¿Sí? Sí, gracias. Exacto. Esto ya lo tocamos la sesión anterior, que fueron los tres elementos de las categorías en las cuales se divide la lógica. Ahora hemos hablado de una lógica filosófica, una lógica matemática y una lógica informal. Ahora no voy haciendo porque claramente tal vez algunos no asistieron a la sesión. Paréntesis, hoy sí tenemos habilitado el link de asistencia, por favor, tomando en cuenta. Además, hacer este mismo propósito respecto a lo que es entender que la lógica vista de tres puntos de vista. Filosófica, ya vimos que están todos aquellos pensadores griegos en su mayor tiempo, romanos de igual manera, y también viéndonos más atrás hacia los asirios, hacia los sumerios, que tienen algún tipo de pensamiento occidental, hacia lo que nosotros queremos entender. Lógica matemática, todos los teoremas de Pitágoras, todo ese elemento de fórmulas, de lógica formal, es la que hacíamos referencia, ¿se recuerdan? Que es verdadero, que es falso, menos da más menos da menos, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver una tabla de la verdad, llevada a la verdad. ¿Alguien tuvo conocimiento o contacto con las tablas de la verdad? Que me puede levantar la mano y decir, sí, yo. ¿Alguien? Entonces, se recordará del complejo matemático que es eso. Entender precisamente, no solamente con ideas, ahora lo vamos a ver con palabras, lo vamos a ver con artículos de la Constitución, artículos de la ley de la norma judicial, artículos del Código Notariado. Entonces, ver este tipo de falencias o entender este tipo de hilos nos va a ver transmitido desde un punto de vista de lógica matemática, pero aplicada hacia lo que es el elemento formal. Entonces, también vamos a entender lo que es la lógica informal, que es aquel método que nosotros vamos a utilizar en nuestro quehacer diario. Hoy precisamente estaba conociendo un caso respecto a lo que es un divorcio llevado a cabo a través del cual una persona vino y derivado que inició un proceso de divorcio con causa justificada,
El juez de primera instancia de familia claramente está, ¿qué fue lo que hizo? Le clavó la pensión alimenticia, y no una pensión alimenticia de 500 quetzales, sino una pensión alimenticia de 78.000 quetzales. Entonces, pues obviamente esta persona de la cual se estaba divorciando tiene los medios para venir y consolidar para pagar mensualmente esta módica cuota, por supuesto. Pero también había otros elementos, pero ¿por qué está obligado? ¿Por qué si se inició un proceso de divorcio? ¿Por qué me están resolviendo pensiones alimenticias? Es ese hilo conector el que tenemos que entender. Y la normativa nos dice que precisamente al momento de llevarse a cabo este tipo de divorcio, se tiene que pronunciar sobre lo que es la pensión alimenticia en el beneficio al menor de edad. En este caso, lo que estaba diciendo era que 77.500 quetzales iban destinados a su menor hijo y 500 quetzales hacia la cónyuge. Entonces, había que demostrar precisamente una serie de elementos, cosas que no fueron demostradas. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para construir? Lógicamente, un tipo de proceso en sí, a modo de divorcio, esto les puede servir al final de la carrera o en su vida personal para asesorar, por supuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ustedes tienen que hacer es llevar a cabo un proceso de buscar una trabajadora social para que les consoliden un estrecho estudio socioeconómico en el cual ustedes puedan llevar a cabo todo este tipo de secuencia económica mensual que ustedes llevan a cabo y presentárselo al juez, porque el juez está obligado para verificar este tipo de información. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron construir este tipo de pensamiento? ¿Cómo llegaron a este tipo de raciocinio? O cuando les pregunto en su cliente o alguien de la familia, vecino, que abundan literalmente con llegar a preguntarle a uno que estudia Derecho, vos mira, ayúdame con tal cosa. Y le empiezan a contar una historia así increíble. Entonces ustedes tienen que formar precisamente este tipo de pensamiento. Una lógica de información. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser conocedores de la legislación, pero aplicadores del derecho. Porque no significa que porque está en la Constitución va a ser así, no. Nosotros tenemos que estudiar la interpretación misma que tenemos que hacer a dicha normativa. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de la lógica informática. Por favor. Muy bien. El ámbito de la lógica, ¿qué nos va a incluir? Precisamente, porque no nos vamos a encuadrar precisamente en un núcleo muy cerrado de decir lógica jurídica se basa en esto, no, sino es una amplia gama así de ciencias que nos van a apoyar, sino también las ramas directamente que vamos a tocar. Como les digo, todos son constructivos lógicos, todo es construir una base a través de la cual nosotros queremos venir a entender. Algo que yo les recomiendo precisamente es que primero, lectura constante, definitivamente ustedes tienen que estar leyendo constantemente, empapándose directamente en toda la realidad nacional y segundo, en temática jurídica lo más que puedan y en demás literatura. Eso les va a abrir mentalmente la dinámica para poder hablar, crear ideas y formar pensamiento. Pero precisamente es la clasificación de los argumentos. ¿Cuál va a ser un argumento verdadero? ¿Cuál va a ser un argumento falso? ¿Cómo lo van a determinar ustedes? A través del pensamiento, a través de su conocimiento propio. ¿Y cómo lo van a construir? Pues precisamente sentados en estas aulas, en la cual ustedes van a venir y garantizar precisamente que no solamente están absorbiendo el conocimiento, sino que lo están entendiendo e interpretando. Que, les adelanto, vamos a tener una serie de sorpresas al final de este periodo, para la cual ustedes pueden optar a puntos y otras cosas que es opcional. Entonces, así es como se desarrolla esta dinámica misma. Más adelante les explicaré. Clasificación de argumentos. ¿Qué me dicen verdad y qué me dicen falso? Ustedes lo miran diariamente en TikTok, lo miran diariamente en X. Una cantidad de analistas o que salen nuevos abogados defendiendo ciertas tesis. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Ahí es donde nosotros tenemos que entender directamente cuál es la temática que estamos viendo. Si nos vamos a meter sobre realidad nacional, tenemos que entender directamente el apartado de derecho administrativo, no para meternos de hablar bajas, ¿no? Porque eso hablan muchos.
tenemos que entender directamente qué es el derecho administrativo, cómo van las fases directamente para citaciones, para destituciones, para posibles remociones y demás elementos que puedan existir en la vía administrativa. Pero para eso tenemos que estar empapados. Entonces, alguien que no domine sobre esa temática ya es alguien a través del cual mentalmente está visualizado para clasificar su argumento. Ese es punto 1. Punto 2. El análisis sistemático de las formas lógicas. Eso lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo a través de que ustedes tomen su código civil y puedan desarrollar qué es persona. Porque el artículo que nos dice qué es persona nos entrampa directamente hacia algo tan simple como decir ta. Pero esto hay que dividirlo y seccionarlo. ¿Por qué? Porque se entenderá por persona y empieza la descripción en el Código Civil. Asimismo, ustedes van a empezar a ver qué es trabajador, o qué se entiende por empleador, o qué es un representante del patrono. Cuando vayan a la figura de lo que es sindicato, van a entender directamente el análisis sistemático de las formas lógicas. ¿Por qué? Porque van a entender que para que exista un sindicato, previamente tuvo que haber existido un comité ad hoc y previamente tuvo que haber existido un conflicto colectivo empleado. Entonces, cuando se vea esa cadena de eventos, ya puede existir lo que es la figura de los sindicatos. Esa es precisamente el análisis sistemático. Cómo vamos a crear esos elementos a través de los cuales vamos a escoger la dinámica. El estudio sistemático de la validez de las inferencias deductivas. Aquí nosotros tenemos dos pensamientos, el inductivo y el deductivo. Más adelante lo miraremos, que el pensamiento deductivo y el inductivo. Inductivo mayor-menor, deductivo menor-mayor. Es como vamos a entender toda esa dinámica misma. Entonces, lo que nos dice este apartado es que el estudio sistemático de la validez de las inferencias deductivas. Nosotros tenemos que ver directamente el punto menor, o sea, la legislación, en este caso, artículo 4 de la Constitución, libertad e igualdad. Tenemos el artículo 4. A partir de ese artículo 4, nosotros vamos a entender una dinámica de leyes contra la discriminación, leyes aprobando lo que es la igualdad, en este caso, de circunstancias que están en menor o desventaja, lo que es la creación de un sindicato, que en este caso es equiparar la fuerza que tiene el patrono y un grupo coaliado de trabajadores. Entonces ahí estamos buscando un poco de igualdad. Entonces, por lo que estamos viendo es precisamente eso. De un punto inicial, artículo 4 constitucional, vamos a defender una rama, una pirámide, si lo queremos ver así, en la cual nosotros vamos a abarcar todo este tipo de información. ¿Vamos entendiendo, por favor? ¿Sí, no? ¿Se escucha el fondo? Muy bien. La fuerza de inferencias inductivas. Vamos a entender precisamente eso. Tenemos un hecho. Ahora vamos de lo general a lo particular, que vamos a entender bajo este mismo precepto. Tenemos un hecho. El hecho de tránsito. ¿Cómo lo vamos a encuadrar precisamente? Bajo una normativa penal o bajo una normativa de índole de la ley de tránsito. Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer ese tipo de dinámica. De un objetivo general grande, tenemos que ir bajando los niveles, si lo queremos ver así, y encuadrando en la norma. A ese punto es el que nosotros vamos a llevar precisamente con nuestro análisis propio. Cuando ustedes estén ya en notariado, que ya en un par de semestres serán, van a entender directamente la estructura pública. Muy bien, la estructura pública es venir y plasmar lo que quieren las partes. Pero para que ustedes lo plasmen, primero tienen que entenderlo. ¿Sí? Porque precisamente tienen que saber qué les quiere decir el cliente, porque el cliente le va a decir, mire, fíjense que tengo un terrenito, pero este terrenito mi hermano lo negoció con un banco, entonces le hizo algo ahí el banco, lo capturó, eran los de GIT o los del BI que están por ahí, ya saben cómo se mueve. Entonces, para ver cómo se puede dar el giro precisamente, pero no quiero vender porque me hace falta plata, pero quiero vender solo una porción y quiero vender solamente los derechos. Entonces ya les contaron un cuento gigante. ¿Y cómo van a empezar a desenmarañar? Tenemos una acción que quieres vender. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Entonces todo ese proceso es la base de la fuerza de intereses inductivas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que crear un instrumento público que les sea útil al cliente que le está funcionando.
Porque si no, allá en finanzas hay un montón que les hacen cualquier cosa, que no tiene esa misma circunstancia traducida a lo que nosotros queremos, ¿sí? Un traductor curado, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente agarra el documento en inglés o en otro idioma y traslada precisamente la información tal y como viene el documento, y esto no le da un sentido propio, solamente traslada la información. ¿Qué hacemos nosotros los notarios? Pues precisamente nos trasladan un problema y nosotros tenemos que plasmarlo en un instrumento público que le sea útil al que nos está requiriendo. Ese es el elemento que tenemos que tomar. Otro elemento, el estudio de los argumentos defectuosos como las falacias, las mentiras. Todos estamos acostumbrados a decir y a escuchar mentiras, ¿sí? Pues precisamente es el arte mismo, si lo queremos ver así, estudiamos 5 años para perfeccionar la mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de disfrazar, no es esa la realidad, sino lo miramos desde la perspectiva en la cual creemos nosotros y nuestro cliente que debe ser contada su verdad, ¿sí? No significa que nosotros vamos a venir y reconocer, no. Nosotros tenemos que apegarnos directamente a lo que nos dice la norma, tomo la Constitución misma, Ley del Gobierno Judicial, Diccionario de la Real Academia Española, porque así lo dice la Ley del Gobierno Judicial, es así, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que la legislación guatemalteca nos remite al diccionario, a verificar el sentido de las palabras. Entonces, al apoyarnos directamente, tratamos de crear ese conjunto de elementos a través de la lógica informal, la secuencia de palabras que vamos a decir, vamos a repetir, con la cual nos va a ayudar a desenmarañar el punto que nosotros queremos dar. El estudio de las paradojas lógicas. ¿Qué es una paradoja? Alguien que me pueda decir qué entienden por una paradoja. Sí, lagunas es dejar, no existe ese tipo, es una laguna legal lo que no existe. Por favor, aquí después. Es como un evento que puede contradecir otro. Por ejemplo, existe la paradoja del abuelo. Entonces yo regreso en el tiempo y mato a mi abuelo. Entonces yo nunca soy papá, nunca puedo nacer yo y no pude haber ido a matar a mi abuelo. Exacto. Ajá, muy bien el ejemplo, muy bien, por favor. Concuerdo con los derechos. Eso, bueno, Siempre para el proceso penal, maneras, pretensiones. Sí, pero muy bien contestado. Entonces, vamos, es un técnico en derecho penal. Vamos. Ahí está. Entonces, precisamente es así. Entonces, es tratar de buscar las contradicciones mismas. Voy a tomar el ejemplo claro del compañero. ¿Qué es lo que pasa? Pues precisamente la paradoja del abuelo. Si mato a mi abuelo, nunca existe. O también puede existir la del gato de Schrödinger. Entonces, la del gato de Schrödinger es que está o no está en la misma habitación al mismo tiempo. Entonces, todo este tipo de paradojas son las que van a resumir precisamente, existen diferencias por supuesto. En una normativa nos van a decir, es para, ¿qué nos dice la norma? Que para proteger la vida de la mujer es elemental o se entiende como una causal justificable la circunstancia abortiva. Pero si nos vamos a lo que nos dice el artículo de la Constitución, el artículo 2, que el Estado garantiza la vida, entonces ahí existimos un tipo de contradicción misma. ¿Por qué? Porque por un momento nos está permitiendo algún tipo de circunstancia alejada de lo que nos dice el precepto constitucional, pero que guarda cierto elemento de concordancia a la hora de llevar a cabo un proceso penal de conocimiento respecto a este tipo delictivo que se está llevando a cabo. ¿Vamos entendiendo, por favor? ¿Sí? Todo esto, como digo, estos son elementos, son pinceladas, esto es nada de lo que vamos a ver. Entonces, para entender precisamente cuáles son los puntos más generales. Otro punto también que es el estudio de la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales. ¿Qué nos dice precisamente esto? Caigo nuevamente al punto de notariado. Ustedes tienen que redactar de una manera profesional y técnica, a través de la cual van a hacer comprensible lo que requiere el cliente, lo que requiere la persona. Ustedes cuando estén desarrollando su examen frente a mí, tienen que desarrollar un hilo conductor lógico de ideas. Tienen que llevar algún tipo de sintaxis, algún tipo de argumentación propia que les haga decir y hacer.
Porque muchos lo que hacen, ha pasado precisamente que tienen un párrafo para escribir y nunca dijeron nada. ¿Por qué? Porque, digamos, la labor que hago constantemente día con día, a la hora de trabajo, es que tengo casi que al cargo de destruir tesis. ¿Por qué? Porque una tesis mal planteada es totalmente desechable. Entonces, lo que busco es de que sean claros con la idea. Sí, en este caso, remito mi trabajo. Sí, el casacionista me plantea un error de hecho en la apreciación de la prueba por omisión y en su tesis me está hablando sobre elementos valorativos de la prueba, esa es una tesis totalmente errada. ¿Por qué? Porque me está denunciando que la sala dejó de percibir un documento y al final se está enfocando de que la sala valoró mal. Son contradictorias. ¿Por qué? Porque o lo dejó de ver la sala o analizó mal. Entonces ahí es, digamos que esa es mi labor de venir y sacar tesis, o sea, eliminar tesis y todo eso. Por eso me dejaron del área de tesis, porque no muy estricto. Entonces, para ver estos puntos, ¿verdad? Entonces, para venir y verificar este tipo de temáticas. Entonces, buscar de una reacción propia a lo que estamos viendo. Y por último punto, el estudio de los conceptos de sentido, de notación y verdad. La verdad nunca sabemos que nunca es algo realmente que va a existir, pero sí podemos tener esos elementos entendidos como verdades al momento de hacer inferencias lógicas. Si me dicen, bueno, precisamente este pizarrón es color blanco, primero voy a contrastar precisamente que existe el pizarrón. Segundo, voy a contrastar de que esté ubicado en donde me están diciendo que es. Por tercero, voy a venir y palparlo. Entonces, todos esos elementos, todas esas inferencias lógicas es lo que nosotros nos va a hacer construir un pensamiento. Y todo esto es aplicado al derecho. ¿Por qué? Porque si quieren casarse dos personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les tienen que presentar su DPI. Les tienen que estar de manera voluntaria realizando este tipo de acción. ¿Por qué? Porque alguien que realiza ahí un matrimonio sin la voluntad de otro puede ser causal de nulidad. Entonces, de subsistencia, me habían dicho, el matrimonio. Entonces, allí es donde se da esta secuenciación. Entonces, para ir avanzando, tenemos que venir y entender precisamente de que tienen que ir todos los elementos amarrados. Bueno, aquí lo que veníamos platicando y diciendo, dos tipos de lógica a través de las cuales nosotros vamos a entender. Lógica deductiva y la lógica inductiva. Dos grandes ramas, ¿sí?